¿Pueden oírme? Tu presentación. Sí. Ya está. Muy bien. Buenos días a todos. Me había equivocado el link, estaba en la otra reunión. En fin. Soy André Horna, parte del grupo de superconductores de la Universidad Mayor de San Marcos, y les voy a presentar un trabajo denominado Modelo de resistividad sigmoidea no lineal para la fase superconductora. En este modelo se presenta, bueno, es un modelo de ajuste para materiales superconductores en el cual pretendemos estudiar una función continua bajo ciertas condiciones. Una condición principal es de que es para materiales puros. Al ser materiales puros o sin fases reentrantes, tampoco va a poseer un hombro típico de levantamiento. Y tampoco van a tener otras fases de escalera. ¿Cuál es la idea del modelo? Bueno, como parte de la introducción, de que revisando bibliografía existen las teorías de Ginzburg-Landau, la BCS o la de Macmillan. En estas teorías trabajan desde un punto de perspectiva físico y tienen un buen acertada resultados experimentales, pero para un solo tipo de superconductor. Lo que se propone en este modelo sigmoideo es una perspectiva un poco matemática para tratar de ir en reversa, digamos un resultado que lo vamos a asociar a los resultados físicos. Entonces, como estudio de la función sigmoidea, ¿cómo es que nace la idea? De que esta primera línea, la de verde oscuro, la que está achada, es una función sigmoide. Si nosotros, como ya sabemos, para hacer un desplazamiento de esta función, digamos, de esta función verde oscura a esta función azul en línea continua, lo que haríamos típicamente sería manipular los valores añadiendo un término de desplazamiento. En el término x lo cambiamos por un x menos 0. Y ese x menos 0 es justo el desplazamiento. Pero al intentar resolver esto, analíticamente se puede. Ahorita les menciono a qué me refiero con su solución. De encontrar la temperatura crítica. Pero siempre me va a quedar una dependencia de la temperatura. Y eso es algo que incomoda. Entonces se hizo dar valores. A la función sigmoide le hemos multiplicado por unos valores de unos coeficientes, unos parámetros, en especial a los que van a acompañar al término exponencial y al término del exponente, al argumento. Haciendo esto, podemos obtener también los desplazamientos. Obteniendo los desplazamientos nos damos cuenta que podemos modelar tanto la pendiente de inclinación como la línea azul o la línea naranja. Podemos mandarlo a la derecha o a la izquierda. Luego, naturalmente, si multiplicamos otra función por esta función sigmoide que es autodesplazada, vamos a obtener unas líneas punteadas. Estas líneas punteadas las hemos considerado funciones exponenciales, de forma e a la gt. La línea verde y la línea morada o lila son funciones exponenciales, continuas de 0 para temperaturas hasta el infinito. Pero podemos observar que la verde se puede ajustar para modelos donde la resistividad es casi lineal en un régimen de temperaturas, y la curveada para cuando tienen términos de exponente mayor a 1. ¿Cómo se asocia esto con la resistividad? Bueno, una vez que ya está hecho el análisis, bueno, ha sido mucho análisis de estas gráficas, solamente cambiamos lo que es el eje X por la temperatura y el eje Y por la resistividad. Así podemos ver que hay una gran similitud con el comportamiento de las fases de resistividad en la temperatura crítica para superconductores. Para obtener la temperatura crítica, pasamos a este gráfico de la derecha, vemos una línea azul. Esa es una línea azul que está en escala. La primera derivada sería la línea rojita, computacionalmente, y la segunda derivada sería la línea verde. Los ceros de la segunda derivada me dan dos soluciones. Una solución es el pico máximo de la primera derivada, que sería la temperatura de transición de superconductores, y la segunda solución vendría a ser un término que está desplazado a la derecha, también obtenido analíticamente. Ese término de la derecha no lo consideramos
porque es consecuencia del término exponencial de nuestra función. Entonces solamente nos quedamos con la primera solución. En esa primera solución ya tiene esta forma. Luego de hacer un análisis en los términos, en la ecuación 2. Esta forma de la ecuación 2 ya describe un término acoplado. Este término acoplado, para obtener esta forma, me va a unir la forma de la resistividad exponencial para altas temperaturas con mi resistividad sigmoidea para bajas temperaturas. Este término de acoplamiento es un D igual a omega G. Y también podemos encontrar unas restricciones para omega. Hasta ahora todos son solamente parámetros matemáticos. La restricción de omega es de que el valor mínimo que puede tomar le corresponde a 2 más 2 raíz de 2. Si analizamos el gráfico para valores de C, B y G constantes, observamos, ahorita les muestro, que la temperatura crítica tiene una función respecto a W o omega de función inversa, lo cual coincide bastante con lo obtenido con BCS. BCS, Macmillan y Landau tienen un término de que la temperatura crítica es un valor inicial 0, una temperatura crítica 0, que puede ser temperatura de Curie sobre un factor de corrección por un factor exponencial a la negativo. Entonces por ahí le hemos visto una buena espina a esa solución, no cuanto a la notación, sino a cuanto al comportamiento gráfico, y también de que coinciden esos resultados de que podemos hallar un valor de temperatura máxima. ¿Y cuál es esa temperatura máxima? Evaluando al omega mínimo. Al omega mínimo también podemos obtener una temperatura máxima que nos da el valor relacionado al acoplamiento fonón-electrón. ¿Y cómo es que se relaciona esto al comportamiento fonón-electrón? Es porque otra consecuencia del análisis son las propiedades relacionadas. Por ejemplo, se observó que a medida que omega crecía, el correspondiente valor de la temperatura crítica para valores constantes decrece. Pero ¿qué más? ¿De dónde hemos sacado estos datos? No soy solamente un tanteo. Esto se ha observado, según los datos que hemos recolectado, han sido más de los que se ven en la tabla. Son materiales de estructuras simples, o sea, los materiales superconductores de aluminio, plomo, mercurio. Hay una tabla muy interesante en la referencia número 1, un montón de tablas. Elementos puros más que nada, y tienen una alta pendiente de transición, como en el caso del mercurio, que la transición es casi inmediata, va de 4.22 a 4.2205 el ancho de transición. ¿Y qué pasaba si omega disminuye? Estamos en el caso contrario. Si omega disminuye, el valor de su temperatura crítica aumenta según la ecuación 2. ¿Y esto en qué materiales se ha observado? En materiales con estructuras más complejas, que puede ser el IPCO, las fases visco 20, 21, 22, 23, y también muestran una pendiente de transición suave. El ancho de transición en estos casos ya va hasta los 20 Kelvin, son curvas más suaves. Esas propiedades analizadas nos hicieron prender el foquito, y lo recordamos, lo relacionamos con el acoplamiento fonón-electrón, que justo nos describe estas propiedades. Pero el acoplamiento fonón-electrón solamente funciona para superconductores de tipo 1. Nosotros lo estamos aplicando para muestras también de tipo 2, y una que no he presentado acá, que son a temperatura ambiente, pero también tiene el mismo comportamiento. Entonces, como tiene un comportamiento inverso, lo relacionamos de punto a punto como la expresión omega por el lambda, que es el acoplamiento fonón-electrón, y esto es igual a delta, donde delta es un factor de escalamiento, simplemente un factor de escalamiento, o sea, para pasar de un término matemático a un término físico. Ahora, en la ecuación anterior que les mencionaba del comportamiento de la transición, perdón, de la temperatura crítica respecto al factor omega de la ecuación, tiene esta forma, esta curvita. Como les mencioné, muy similar a lo que obtenemos, perdón, a lo que se obtuvo en las teorías anteriores de la referencia 1. Si lo relacionamos con el acoplamiento fonón-electrón, tenemos la figura del medio, la número 2, la cual son líneas rectas, líneas pendientes. Aquí lo interesante es de que si trazamos una horizontal a cualquier familia de soluciones,
bajo un ángulo θ, podemos calcular la tangente de este ángulo θ, que va a ser la temperatura crítica entre el acoplamiento fonón-electrón. Lo más simple o lo más formal, de que esa pendiente m es la derivada de la temperatura crítica que depende del acoplamiento fonón-electrón respecto al acoplamiento fonón-electrón. Haciendo uso de esta formalidad llegamos a la expresión 3 de m. Esta expresión 3 nos indica un nuevo parámetro interesante, ya que de esta expresión que les acabo de mencionar, de que podemos despejar la temperatura crítica completar un triángulo nada más, temperatura crítica sería la pendiente m por el acoplamiento fonón-electrón. Sabiendo que el acoplamiento fonón-electrón es un número, m, la pendiente, vendría a ser un nuevo parámetro de temperatura, al cual denominamos temperatura sigmoide. Y esa temperatura sigmoide la podemos calcular de parámetros de ajustes de resistividad. Para ajustes de resistividad también se hacen una autocompensación entre los valores. Eso es algo muy interesante porque no hay un único valor de, aquí como ven, un único valor de A y B que van a cumplir con la misma solución, sino que hay una familia que se compensa y nos dan los mismos valores. Eso fue muy interesante. Ahora, ¿cómo podemos usar esta ecuación? Para allá la temperatura crítica es igual a m por el acoplamiento fonón-electrón. Listo. Si introducimos en el primer caso un número como solución de los datos de la temperatura crítica, tenemos la gráfica 3. La pendiente, que es toda esta expresión, que depende de lambda, multiplicado por lambda menos un número igual a 0, es una ecuación para resolverlo analíticamente. Y una gráfica típica que hemos obtenido para varias muestras es que tiene esta forma. Es una caída. Y el punto solución va a ser el punto 0. Ese punto 0 me va a dar la medida del acoplamiento fonón-electrón. Unos resultados muy próximos a los que les voy a presentar ahorita. Y también podemos ir de reversa. Si tenemos los valores del acoplamiento fonón-electrón, con esta simple expresión de dos términos puedo calcular la temperatura crítica. Para presentarles los resultados, los más completos que tengo son de tres materiales: mercurio, diboruro de magnesio y el visco en fase 22-23. También había uno más de alta temperatura, de alta temperatura, pero a temperatura ambiente, pero no pude encontrar la referencia, pero también se ajusta. Ya, para realizar los cálculos necesito 5 parámetros. El parámetro A y el parámetro G, que es el primero y el último, los podemos obtener de propiedades a temperatura ambiente o temperaturas muy superiores a la temperatura de transición. Porque si, bueno, aquí faltaba un menos, me acabo de dar cuenta en la ecuación sigmoide. Ya, aquí en este menos, cuando tomamos a T's muy grandes, se hace 0. Entonces toda la expresión de resistividad sigmoidea se convierte en una ecuación exponencial. Esa ecuación exponencial la podemos evaluar en 2 puntos y obtenemos el valor de A y el valor de G. Listo. ¿Qué hay con los otros valores de B, C y W? Omega, perdón. B, nos dimos cuenta, como vemos aquí en mercurio, biboruro de magnesio y en la fase visco, lo podemos considerar 1, porque son autocompensantes, no afectan nada. Se da B igual a 1 y cumple. C y W, ¿qué expresa? C me va a dar la medida del desplazamiento horizontal. C debe ser un número muy grande. Mientras más grande sea el valor de C, más mi función se está desplazando a la derecha. Y omega, ¿qué nos va a dar? Omega nos va a dar en nuestras funciones sigmoides el grado de inclinación. Si es que es un G muy pequeñito, va a ser una pendiente fina. Y si G es un número, omega es un número muy grande, nos va a dar una pendiente suave, un ancho de transición de temperatura mucho mayor. Con estos parámetros de entrada podemos obtener los resultados para las 3 muestras. Por ejemplo, esto de Rho sigma significa temperatura crítica en Kelvin de la resistividad sigmoidea. Lo que hemos calculado con el modelo es que para el caso del mercurio, exactamente para el experimento de Kramerly-Holmes,
es de que obtenemos un resultado de 4.22023. Nos permite extender un poquito los decimales sin que implique resolución de equipo, porque es puro experimental. Y la experimental de Cramér-Jones es 4.22, coincide bastante. Para el diboruro de magnesio obtenemos 39.73 Kelvin y la experiencia experimental nos da un valor de 39.4555. Estas son las referencias. Y para la fase del visco 2223, este es un bismuto, estroncio, cobre, obtenemos 87.948 y la referenciado es 87.9. Son buenas aproximaciones, buenos resultados a nuestro parecer. Ahora, en cuanto al cálculo de la temperatura sigmoide M de esta ecuación, obtenida por la ecuación 3, obtenemos temperatura de 4.22, 54.48 y 87.9. Esto recordemos que si lo multiplicamos por el acoplamiento fonón-electrón, nos va a dar la temperatura crítica de resistividad sigmoidea. Y cumple. Aquí a la izquierda, en la constante de acoplamiento, son los valores que obtenemos usando las formulaciones. Bueno, el mercurio tiene una constante de acoplamiento muy alta, vale 1. En la experimental también vale 1, está en la referencia 1. Para el diboruro de magnesio obtenemos 0.73 y también hay 0.73. No porque lo hayamos vuelto a usar, sino porque lo obtenemos. Nos dan esas aproximaciones. Y para el último caso del visco no hemos encontrado un valor. Este es un caso de visco en una película delgada. No hemos encontrado valor de la constante de acoplamiento fonón-electrón experimental o perdón, de un resultado. Pero lo podemos calcular usando nuestra formulación y nos da un resultado de 0.9995. Y matemáticamente nos da valores de la temperatura crítica de transición por nuestro propio modelo, el cual es muy próximo a la medida experimental. Para nuestras conclusiones, el modelo de resistividad sigmoidea nos permite ajustar la curva de resistividad en función de los parámetros compensados. Por eso es que nos facilita bastante la elección de B igual a 1. La derivación de la función sigmoide nos permite estudiar analíticamente el comportamiento de la temperatura crítica en la muestra, sea como función inversa de W o como una familia de pendientes, si es que lo hago depender del acoplamiento fonón-electrón. Esto facilita la elección de parámetros que sean los responsables para elevar la temperatura crítica. Y eso es lo interesante. Si quiero elevar la temperatura crítica, que es lo que interesa bastante, hay varias jugadas que puedo hacer aquí, experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, podría disminuir el valor de G. Si disminuye el valor de G, eso hace de que a temperaturas altas la resistividad de un elemento aumente. Entonces, si tengo una muestra y quiero mantenerla superconductora, pero que eleve la temperatura, debería agregarle algún elemento que eleve la resistencia a altas temperaturas, porque según la ecuación eso va a hacer que la temperatura crítica también aumente. O también jugar con los parámetros C y B, analizar experimentos, relacionar esos valores con los parámetros y ver qué influencia hay uno con el otro e ir elevando la temperatura crítica, más o menos como ensayo y error, pero aquí ya me dice cómo debo ir jugando, cómo debo ir compensando los valores. Y aparte de eso también se pueden estudiar los modelos de campo crítico magnético. En esos modelos de campo crítico también vendrían a ser una relación de estos parámetros para hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Haciendo un desplazamiento hacia la izquierda, esto lo había estudiado también para el visco, los valores de A debe disminuir. Aquí no está A, pero es una consecuencia. A debe disminuir, B debe aumentar, G debe disminuir, omega debe aumentar. Y también, como última conclusión, de que se obtuvo la expresión que calcula la temperatura crítica en función de la temperatura sigmoide, que a la vez permite calcular la constante de acoplamiento fonón-electrón a partir de características que describen justamente la resistividad. Ese fue el último detalle interesante que lo hemos descubierto hace 2 semanas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Trabajo interesante.
Sí, con el profesor Flores, a cargo del profesor Flores, del laboratorio del profesor Bustamante.